Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo eliminar tanto las polillas como otros insectos del aviario. Sin más, empezamos. Las polillas e insectos, además de ser molestos para nuestros propios pájaros y para nosotros mismos, pueden ser causantes de la aparición de enfermedades a medio y largo plazo en nuestro aviario, por lo que es muy importante realizar una buena prevención para evitar que aparezcan y en el caso de que aparezcan, saber cómo actuar para eliminarlos completamente. En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer, a pesar de que nos pueda suponer un gran gasto económico, es desechar totalmente todas las semillas o alimentos que estén contaminados o que creamos que han podido estar en contacto con insectos o con polillas. Hay que desechar tanto las que tengamos guardadas en recipientes como las que tengan a su disposición en los comederos, ya que si no desechamos estas semillas contaminadas y traemos nuevas semillas, las polillas se propagarán de un sitio a otro y nos será mucho más complicado erradicarlas. Otra opción, no solo para eliminar polillas, sino también moscas, mosquitos y demás insectos del aviario, es el empleo de trampas adhesivas como estas. Suelen ser pequeñas tiras de papel que están pintadas con un componente que desprende un olor que apenas es apreciable para nosotros, pero que resulta muy atrayente para los insectos, por lo que cuando se posan sobre ellas se quedan pegados a esta sustancia y mueren evitando que puedan continuar con su ciclo reproductivo. Estas trampas son una alternativa muy económica y eficaz para controlar o eliminar estos insectos de nuestro aviario, pero según he hablado con otros creadores, en algunos sitios es difícil encontrarlas, por lo que debajo en comentarios fijados y en la descripción te voy a dejar el enlace donde yo las suelo comprar, por si te interesa adquirir este tipo de trampas para tu aviario. También, otra alternativa similar a la anterior es el empleo de trampas cromáticas para insectos, que normalmente suelen ser de color amarillo o azul, ya que son colores vivos que resultan muy atrayentes para la mayoría de insectos. Este tipo de trampas las puedes fabricar tú mismo con recipientes o con botellas de esos colores, a los que únicamente hay que añadir un poco de agua y unas gotas de jabón, para que cuando los insectos vayan a la trampa caigan irremediablemente y se queden atrapados en su interior. En cuarto lugar, también podemos recurrir al uso de insecticidas, aunque debes tener en cuenta que tienen que ser aptos para nuestras aves, por lo que siempre debes utilizar este tipo de productos con mucho cuidado y asegurándote muy bien de que no resulten perjudiciales para su salud. Asimismo, una forma natural de eliminar polillas e insectos del aviario es mediante el empleo de tierra de diatomeas, que para el que no conozca lo que es, pues básicamente son unos polvos de color blanco o amarillento que provienen de algas y que tras entrar en contacto con los parásitos e insectos provoca su deshidratación y posterior muerte. Para que esto funcione, simplemente tenemos que esparcir este polvo por las bandejas de las aulas y por diferentes zonas del aviario. En sexto lugar, también pueden ayudarnos a eliminar estos insectos el uso de ciertos ambientadores naturales, algunas plantas como la menta, la hierbabuena, la citronela, el laurel, la lavanda o la albahaca, o el empleo de bombas de humo, que son una especie de pastillas elaboradas principalmente con ingredientes naturales, que tras incendiarse suelen desprender una gran cantidad de humo, que en poca cantidad y en poco tiempo no resulta perjudicial para nuestros pájaros, pero sí para las polillas y demás insectos, eliminándolos y previniendo su aparición. Y por supuesto, para eliminar totalmente cualquier tipo de insecto o polilla de nuestro aviario, es conveniente realizar una buena limpieza y desinfección de las instalaciones en profundidad. Por aquí arriba y debajo en comentarios voy a dejar el vídeo donde explicaba cómo realizar correctamente una buena limpieza y desinfección del aviario paso a paso para eliminar no solo polillas o insectos, sino cualquier otro tipo de parásitos, bacterias, hongos o virus que puedan provocar la aparición de futuras enfermedades en el aviario. Por último, siempre tenemos que intentar prevenir la aparición de polillas e insectos, y para ello es imprescindible limpiar adecuadamente el aviario, almacenar correctamente los alimentos de nuestros pájaros, especialmente las semillas o las pastas de cría, e intentar comprar siempre semillas de calidad, frescas, limpias y que por supuesto estén bien conservadas para evitar que vengan contaminadas y que al cabo de unos días empiecen a aparecer las dichosas larvas que posteriormente se convertirán en polillas. Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo otro vídeo relacionado y como siempre te espero en el próximo vídeo.